que hoy se unen a esta presentación. Como bien decía Romina, es un momento para estar juntos, para escuchar, para reflexionar, pero por sobre todas las cosas, para entender que la crisis, por definición, es un cambio y bienvenido sea ese cambio. Por lo tanto, el mensaje de hoy es invitarlos a ver esta crisis como una oportunidad. Y en este sentido creo que Mónica es alguien que no solamente ha desarrollado una vasta experiencia en lo que tiene que ver con trabajar esta introspección, mindfulness y todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional, sino que el mensaje que hoy ella va a compartir con nosotros, sin duda, nos va a dejar esta visión que desde los colegios también estamos desarrollando, y es ver a este desafío como una gran oportunidad de aprendizaje. Por eso, Mónica, te damos la bienvenida y te agradecemos enormemente estos encuentros que estamos teniendo con nuestros equipos docentes y hoy especialmente con todas las familias del colegio, de los colegios. Gracias. Bueno, muchas gracias, gracias Marce y Silvina por las palabras de bienvenida. Me sumo en darles la bienvenida a todos, muy contentos de poder compartir este espacio. Me gustaría agradecer todo el gran trabajo en equipo que estamos haciendo con el Polo Educativo Pilar en la Universidad de El Salvador para poder hacernos llegar, y digo hacernos llegar a todos nosotros estos espacios. Quería contarles antes de comenzar un poquito cómo vamos a organizarnos en esta hora y monedas que vamos a compartir juntos. Vamos a tener una parte de exposición donde los voy a invitar también a que ustedes puedan compartir sus miradas, que podamos crear de este espacio simplemente un espacio de reflexión. Creo que todos como papás nos vemos absolutamente desafiados en estos días. Y la idea, yo no creo en las recetas, no creo en los consejos demasiado, simplemente la idea de poder crear este espacio es un lugar donde encontrarnos como papás, donde encontrarnos, en mi caso, como docente y como mamá también, y compartirles experiencias y miradas, quizás algunas ideas. Entonces, a lo largo de toda mi presentación van a ver que cada tanto hay un pequeño signo de idea para poder compartirles quizás alguna mirada diferente, para poder compartirles, sí, desde lo que es mi experiencia. Como les decía, yo soy docente y soy especialista en el desarrollo sostenido de habilidades socioemocionales y mindfulness. Trabajo con instituciones educativas y con empresas desde hace muchos años en acompañarlos en este tipo de desarrollo de las habilidades que son tan importantes como las entendemos hoy en día, como las habilidades para la vida, ¿sí? Las habilidades que nos permiten conocer nuestro universo emocional, relacionarnos con nosotros de una manera diferente, de una manera más introspectiva, más profunda, y generar también espacios donde podamos entender que precisamente lo que estamos haciendo en este espacio, ya somos 213 personas conectadas a través de la maravilla de la tecnología que nos permite estos espacios donde encontrarnos, ¿no? Y creo que es tan importante esto de encontrarnos en estos tiempos que nos tocan, en estos desafíos donde nuestros mundos se han puesto patas para arriba. Así que mi idea hoy es simplemente, como les digo, crear un espacio de reflexión donde podamos compartir ideas, donde podamos encontrarnos, donde podamos compartir nuestras penas también, nuestras alegrías durante este periodo y ojalá puedan llevarse, aunque sea algunos pequeños, como siempre digo yo, chispitas para encender quizás una mirada diferente, quizás un recorrido y algún pequeño ejercicio, alguna pequeña estrategia que podamos probar. Como les decía, ninguno de nosotros como papás
y yo jamás me atrevería a ponerme en un lugar de poder compartir consejos con ustedes, porque yo soy mamá también y bueno, lo que estamos atravesando verdaderamente es un desafío para todos. Pero como bien decía Marce, sí voy a tener durante este espacio y este hora y media más o menos que compartamos juntos, la mirada de poder estar conectados sí con las pequeñas, grandes oportunidades que se nos presentan en estos momentos también. Y notarán ustedes que voy a tener una mirada optimista durante mi presentación. La mirada optimista siempre está relacionada con una mirada absolutamente realista, pero creo que por el contexto de esta pandemia y por todo lo que nos está atravesando, esto de las crisis solapadas en todos nuestros entornos y en todos nuestros niveles y universos como seres humanos, porque esta crisis no nos impacta solamente como papás, nos impacta a nivel profesional, nos impacta a nivel trabajo, nos compromete en términos de salud y demás. Entonces es absolutamente necesario poder encontrarnos para pensar ideas juntos. Esa es la propuesta para hoy, desde esta mirada de un poquito de optimismo y de poder conectarnos con lo que les voy a hablar al final de la presentación, que es esto que yo denomino la esperanza activa, si se quiere. Así que bienvenidos a todos, gracias por sumarse, gracias por estar. Voy a compartir, si los chicos que nos dan soporte, gracias a todo el equipo de la Universidad de El Salvador que están allí, súper profesionales, apoyándonos en todo esto. Para los primeros slides voy a compartir mi pantalla, si no se enojan, porque tengo varias imágenes superpuestas y si no aquí en este archivo que ustedes están viendo, no lo van a poder ver como serían las imágenes como las diseñé originalmente. Así que voy a compartir simplemente nada más que los primeros slides de la presentación, que son las que tienen algunas imágenes superpuestas. Para presentarme, yo soy Mónica Rodríguez Salvo, como les decía, soy especialista en habilidades socioemocionales y mindfulness, y trabajo y viajo por toda Latinoamérica y por todo el mundo, acompañando a educadores, acompañando a emprendedores, acompañando a empresas en el desarrollo de estas habilidades que son tan necesarias y trabajo de una manera sistemática con instituciones educativas también en el desarrollo de estas habilidades que tienen distintos aspectos, distintas áreas, pero es esta mirada integral del ser humano. Entender que nuestras habilidades intrapersonales, lo que tiene que ver con nuestro conocimiento sobre nosotros mismos, conocer nuestras fortalezas, nuestras áreas de posible desarrollo, cómo gestionamos nuestro mundo emocional, tiene un impacto también en lo interpersonal, que es lo social. Cuando hablamos de conciencia social, cuando hablamos de empatía, de trabajo en equipo, de colaboración, de todo lo que tiene que ver con nuestras habilidades de relación. Y que todo esto tiene un impacto en nuestra toma de decisión. Entonces trabajo de esta manera sistemática acompañando en distintas instituciones a papás, a docentes, a instituciones educativas, a empresas también, en el desarrollo de estas habilidades que tienen que ver básicamente con nuestra humanidad. Esto que tanto está en estos días a flor de piel y que se ha vuelto como tan evidente en estos tiempos, pero antes de ser todo esto que les estoy contando, mi rol más importante precisamente es ser mamá. Y esta es mi familia, es una foto de mi familia con mis dos hijas, con mi marido Gustavo y con mis dos hijas Yara, que tiene 11 años, y Ailo Cookie, que tiene 6 años, y ellos son mi proyecto importante. Así que lo que voy a compartirles hoy tiene que ver más con mi experiencia en estos días como mamá con niños escolarizados en casa, que con tanto el aspecto profesional. Así que esto es algo brevemente para que tengan una idea de lo que va a suceder en esta sesión. Vamos a estar hablando del foco, de la calma, de qué es la gestión emocional, qué es la gestión emocional en tiempos de crisis, esto que nos está sucediendo, cómo funciona nuestro cerebro, y vamos a hablar de algunas de estas malas palabras que yo les llamo malas palabras en tiempo de pandemia, que son la gratitud, el humor, la conexión emocional, el sentido de oportunidad y demás, que parecen ser en estos tiempos palabras que no mucho tienen que ver con lo que hacemos todos los días.
Así que simplemente para tratar de darle una mirada más liviana y de acompañarnos en estos tiempos, porque esto es un poco lo que nos sucede, ¿no? A las 9 de la mañana somos mamás y papás como el divino dinosaurio dulce de arriba, y cuando llega la noche nos transformamos en Godzilla después de un día agotador de tareas domésticas, de sostener nuestra vida profesional, de sostener a las personas que queremos y cuidarlas en la distancia, de hacer todo desde casa, de la convivencia 24/7, que es algo que también es nuevo para la mayoría de nosotros, y así vamos transitando estos días con estos ups and downs constantemente. En algunos momentos yo como docente tengo que confesar que en mi mamá me parezco bastante a este señor que está tratando de desconectar el wifi para que no llegue más el wifi y no lleguen más tareas a casa y no tengamos que seguir haciendo tareas y demás. Y esto es un poquito para arrancar con un tono de humor con respecto a lo que nos pasa y lo que nos atraviesa en estos días. Así que bueno, nada, de nuevo darles la bienvenida. Vamos a estar intercambiando con todos ustedes desde el chat, vamos a estar intercambiando también desde las preguntas que ustedes puedan hacer. Vayan compartiendo sus preguntas en el chat, porque precisamente al final de la sesión vamos a tener unos minutos para poder compartir estas preguntas, y si puedo yo compartirles de alguna manera alguna idea, feliz estaré de poder hacerlo. Así que vamos a arrancar. Ahora les estoy compartiendo de nuevo la presentación desde aquí y me gustaría invitarlos, si tienen ganas, a que empecemos a interactuar un poquito. Los invito a que quienes tienen un código QR, el escáner de código QR en su celular, pueden escanear este código QR. Si no, pueden ir desde su teléfono celular o desde la misma compu a menti.com. Tienen aquí código, que es un código numérico. Cuando lleguen a menti.com o cuando escaneen este código QR, van a tener un espacio para poder compartir cuáles son las emociones que como papás han estado más presentes en estos días. ¿Sí? Van a tener un espacio de 3 o 4 posibilidades para compartir distintas acciones que los hayan acompañado durante estos más de 100 días que llevamos de cuarentena. Así que vamos a empezar a conectarnos con el mundo de las emociones para ustedes poder contestar estas preguntas y pensar en estas palabras y en estas emociones. Van a tener que preguntarse cómo me he sentido, qué emociones he transitado, cuáles han sido las más preponderantes, porque tenemos un espacio solamente de 3 o 4 emociones para poder escribir. Y en unos minutos, les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan ir allí al espacio de menti.com, compartir sus emociones más persistentes durante estos meses, y después voy a compartir yo de nuevo la pantalla para ver todo lo que ustedes hayan compartido como las emociones más preponderantes en este espacio. Si alguien ya fue al Menti, me puede confirmar que esté funcionando, porque nunca sabemos esto, ¿no? Esta es otra de las cosas que también Perfecto, Mónica, funciona. funcionando todo Genial. perfecto. Gracias, Pablo. Buenísimo, muy bien. Bueno, un segundito y ya mismo voy a compartir de nuevo mi pantalla para irnos precisamente a lo que ustedes están escribiendo. Tenemos ya 56 respuestas. Quien todavía necesite el código de Menti, se los estoy compartiendo en este momento, este que figura aquí arriba, 414067, que ya vi que los chicos se los compartieron en el chat también, así que lo tienen allí. Y fíjense que esta nube de palabras es orgánica y va a ir cambiando y se va a ir modificando
a medida que sus respuestas van llegando. Y por ahora, ansiedad, angustia, incertidumbre, las que son más grandes, las que ustedes ven más grandes. Y en el centro son las palabras más repetidas entre todas sus participaciones, ¿sí? Angustia, ansiedad e incertidumbre siguen allí en el centro, las más repetidas. Pero también leo alegría, paciencia, felicidad, empatía, altibajos. Una de las características más importantes de nuestros biomas emocionales en estos días son los altibajos. Y seguramente si repitiéramos este ejercicio al final de nuestra sesión o en algún otro momento, las respuestas también serían diferentes. Porque eso es precisamente lo que hace de nuestro entorno emocional un entorno emocional saludable, que las emociones cambian, las emociones van y vienen, no se instalan. Esa es la característica saludable de las emociones. Así que hoy vamos a estar hablando sobre varias de estas emociones que ustedes están mencionando. Está ganando lugar cansancio y agotamiento, fíjense, así como también enojo. Muchas las emociones que nos atraviesan. Gracias a todos por compartir. Les cuento por qué los invité a que reflexionaran sobre estas emociones que están tan presentes, porque nuestro mundo emocional es el mundo que nos atraviesa, es el mundo que atraviesa absolutamente todo lo que hacemos, inclusive cuando no nos damos cuenta, que es nuestro sistema emocional es que está llevando adelante el volante de nuestras acciones. Entonces, uno de los conceptos más importantes que me gustaría compartirles hoy, desde el conocimiento que tenemos y desde la investigación sobre nuestros mundos emocionales y sobre el impacto de nuestras emociones en nuestras vidas, es que lo mejor que podemos hacer en estos tiempos es darnos el permiso de sentir. Este es uno de los conceptos fundamentales que me gustaría compartirles hoy y que vamos a estar transitando durante este rato que vamos a tener juntos, ¿sí? Que vamos a tener durante esta hora un rato para hablar de nuestras emociones como papás, para permitirnos sentir y estar en contacto con este mundo emocional que hoy nos caracteriza y nos atraviesa. Y también les pedí que compartieran estas emociones para entender qué sucede en nuestros cerebros en estos días, qué sucede a nivel cognitivo, porque hablamos un poquito de las emociones, pero ahora me gustaría contarles que por las características externas de lo que sucede en esta crisis, primero es una crisis, creo que como una de las que hemos vivido. ¿Por qué? Porque en general un momento de crisis se caracteriza por un momento de impacto muy fuerte, un momento de impacto muy importante, pero inmediatamente seguido por la recuperación. O sea, inmediatamente después de un impacto de una crisis, ya sea una crisis por un fenómeno natural, una crisis por una pérdida muy grande, una crisis por una pérdida de trabajo, etcétera, inmediatamente luego del golpe viene el momento donde comenzamos a rearmarnos, comenzamos a pensar en el día después, en cómo reconstruir. En esta crisis, el impacto se extiende en el tiempo y llevamos más de 100 días en el momento de impacto, sin posibilidades aún de que nuestro cerebro, nuestra capacidad cognitiva, pueda comenzar a pensar en el día después, en qué hacemos luego. Por las características de esta crisis, que es una crisis verdaderamente que compromete nuestra salud, que compromete la salud de los que amamos, nuestro cerebro está en modo amenaza, el modo que figura sobre la izquierda, el modo supervivencia. ¿Esto qué significa? Que no estamos en nuestro mejor nivel racional, ¿sí? Que estamos, como decimos todos los días, con la mecha corta. Seguramente muchos de ustedes se identificarán con esta imagen, muy susceptibles, muy irascibles
y constantemente reaccionando, ¿sí? Esta es la característica del telón de fondo de la presión que está viviendo nuestro cerebro en nuestros días. ¿Por qué les comparto esto? Porque necesitamos entender y necesitamos encontrarnos en un espacio común donde entendamos que no soy yo la que estoy en crisis, no soy yo el papá que no estoy sabiendo cómo lidiar con todo esto. Estamos todos en esta misma tormenta, en este mismo océano. Pero al mismo tiempo, justamente relacionado con esta idea del océano y de cómo vamos nosotros moviéndonos precisamente dentro de este océano, quiero compartirles esta reflexión de uno de los maestros del mindfulness más importantes, Jon Kabat-Zinn, una de las personas más reconocidas en términos de mindfulness, no solo en el mundo de la salud, sino hoy en día en el mundo educativo también. Y él nos dice que no podemos parar las olas de este océano, no podemos detener las olas de esta tormenta, pero sí podemos aprender cómo surfear estas olas. Estamos en un mar absolutamente embravecido, estamos en un mar que nos revuelca constantemente. ¿Recuerdan cuando íbamos a la playa y éramos chiquitos y teníamos esta sensación de que las olas nos revolcaban? En eso estamos. Y la propuesta es, desde el lugar de la aceptación, tener muy claro el foco de qué cosas podemos cambiar y qué cosas no. La aceptación desde el lugar del mindfulness no es esto de me siento a bajar los brazos y ver qué es lo que pasa, sino por el contrario, es tener la capacidad de entender qué cosas verdaderamente podemos cambiar y qué no. Porque en esta crisis que nos toca, verdaderamente hay muchísimos aspectos que no podemos cambiar. No podemos cambiar que tenemos que estar encerrados, no podemos cambiar que tenemos a nuestros niños escolarizados en casa, no podemos cambiar que ellos están sufriendo porque no pueden ver a sus amigos como nosotros estamos sufriendo porque vamos a abrazar a los que queremos. Entonces, esto no lo podemos cambiar. La pregunta es, ¿qué sí podemos cambiar? ¿Dónde podemos poner el foco para intentar sobrellevar un poquito mejor todas estas emociones que ustedes me compartían en el Menti hace unos minutos? Porque verdaderamente, teniendo una mirada realista, debemos entender que la situación se va a extender en el tiempo. Entonces, debemos seguir sosteniendo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para sostener un poquito mejor? Jamás como mamá y por todas las crisis que he atravesado durante toda esta pandemia, se me ocurriría decirles que, y de hecho es una de las cosas que más combato, que es esto de la tiranía del positivismo. Vieron que habrán visto 50.000 posts en Instagram de las mamás y los papás divinos que no solamente hacen yoga 10 veces por día, sino que están radiantes y encontraron su propósito dentro de esta crisis, mientras su vínculo con sus niños ha florecido durante la pandemia. Me parece fantástico si podemos hacer todo esto, pero muchos de nosotros no podemos con todo esto. Y hay una especie de presión social y de esta tiranía del positivismo que nos hace creer que nosotros no estamos haciendo tan bien como otros. Nadie tiene la receta para sobrevivir estos tiempos. Lo único que podemos intentar poner el foco y la mirada es en cómo sostener un poquito mejor, simplemente. Cómo poder ayudarnos, cómo poder ayudar a nuestros hijos en este tiempo que es de crisis para ellos y para nosotros también, por supuesto. Entonces, mi primera idea, y esto es algo que quiero compartir con ustedes, es con respecto a la absoluta importancia de mantener nuestro pequeño tiempo para nosotros y para encontrarnos con las cosas que nos hacen bien, ¿sí? Pensar en que estamos en el medio de este huracán, en el medio de esta tormenta, pero todos los huracanes tienen un ojo de calma en el centro. Entonces, ¿qué son las cosas que nos acercan individualmente, ¿sí? No en este momento en nuestro rol como papás, sino qué cosas nos ayudan a conectarnos con la alegría, qué cosas nos ayudan estos días a tener un poquito
de mejor humor, un poquito más de calma, un poquito mejor gestión de las emociones y demás. Las cosas que nos hacen bien, y pueden ser millones, puede ser hacer un ratito gimnasia, puede ser darnos 5 minutos para estar en silencio un ratito al sol, puede ser abrir la ventana para recibir esa bocanada de aire fresco, puede ser esta necesidad de encerrarnos en el baño 4 minutos para hacer 2 respiraciones profundas que nos ayuden a calmarnos. No importa lo que sea, en la medida en que podamos trabajar en nosotros, podemos también trabajar en nuestro entorno. Y de esto voy a hablar también más tarde cuando hablemos de la ansiedad y también de la calma. La ansiedad, que es una de las emociones más presentes que me compartieron, es una de las emociones más contagiosas. Cuando alguien llega ansioso a un ambiente, se contagia. Cuando alguien llega desde un lugar de calma, también se contagia. Igual de contagiosa es la calma que la ansiedad y la frustración. Entonces, mi primera idea, mi primera reflexión para compartirles a todos es: debemos darnos unos minutos para nosotros reconectarnos y poder subir un poco más nuestro nivel de energía. Es absolutamente fundamental para conectarnos mejor con el entorno. Bueno, quiero compartirles ahora otra idea. Esta es una idea y algunos pequeños ejercicios desde el lugar del mindfulness. El mindfulness, como ustedes sabrán, no tiene absolutamente que ver con ninguna mirada religiosa, sino que son simplemente, desde donde yo lo implemento, por lo menos, una mirada de ejercicios, técnicas que nos puedan ayudar a conectarnos mejor con lo que estamos haciendo, a tener un mejor nivel de conexión, a apagar un poquito el piloto automático, a mejorar nuestro foco, a mejorar nuestra concentración. De hecho, desde el punto de vista de Mindfulness en educación, estas técnicas realmente mejoran muchísimo y ayudan muchísimo nuestros chicos a que puedan tener mejores niveles de concentración, de foco y de regulación de sus emociones. Entonces, quiero compartirles para que tengan unos breves ejercicios que podemos hacer a través de la respiración. En Mindfulness trabajamos con la respiración como un anclaje de atención, ¿sí? Entonces, quiero compartirles 2 ejercicios que pueden serle útiles a ustedes y también que ustedes pueden tomar un ratito para hacer esto desde el lugar de juego con sus hijos. Es prácticamente para todas las edades, por eso, como sé que debe haber papás de todos los niveles, quería compartirles algunas ideas que quizás algunas son para más chiquitos, algunas son más tirando a adolescentes, pero que siempre se pueden adaptar para que ustedes puedan llevarla adelante con ustedes mismos, con los chicos, para darse un pequeño recreo del día, para hacernos el espacio de no solamente estar hablando de la pandemia, de no solamente estar hablando de las tareas que tenemos pendientes, de no solamente hablar de las tareas pendientes en el classroom, etcétera, etcétera. Entonces, el anclaje de este tipo de ejercicios es la respiración. Yo les recomiendo los 3 puntos que están sobre la izquierda. Utilizar la respiración como ancla, tomarnos estos 2 minutos, porque debemos tener en cuenta que estos deben ser ejercicios breves, ejercicios cortos, para que los chicos no se distraigan, ¿sí? Para tenerlos con nosotros durante esos 2-3 minutos que hacemos la actividad y que hacemos el pequeño juego, si se quiere. Pero creen ustedes un clima, ¿sí? Si están haciendo la tarea y ven que los chicos, algo que nos está pasando a todos, están muy frustrados, están muy ofuscados, están enojados, no tienen ganas, a veces es mejor parar. Y este concepto de parar la pelota es un concepto que voy a compartirles durante toda esta presentación, porque creo que esto de parar la pelota es fundamental en estos tiempos. Nosotros como adultos y también en relación con todas las nuevas dinámicas que tenemos con nuestros hijos en casa. Entonces, poder parar a tiempo, no cuando la bomba ya explotó, ¿sí? Poder parar a tiempo y tomarnos un minuto para cambiar de ambiente, para, si tienen ganas, prender una pequeña vela, prender un incienso,
cambiar el lugar donde estaban, el lugar físico es importante. Y ahora les voy a compartir estos breves ejercicios. Quien tenga ganas de practicarlo mientras se los cuento, bienvenido sea. Para este tipo de respiraciones que llamamos respiraciones profundas y conscientes, no necesitamos una posición fija, simplemente estar con nuestro cuerpo presente si se quiere, idealmente los pies apoyados en el piso, no cruzados, hombros bajos, y comenzar simplemente a pensar en la respiración como algo más lento, ¿sí? Cuando yo hago estos tipos de actividades con los chicos, hablamos siempre de la respiración de globo, ¿sí? Como pensar que tenemos un globo en nuestra panza y que el globo se infla y se desinfla y cada vez lo hacemos más lento, como si fuera en cámara lenta, ¿sí? Hay muchísimos juegos, muchísimas actividades relacionadas con este tipo de respiración para los chicos. Y pensar en contar tiempos. Esta es la respiración que llamamos 4-2-7. Inhalamos 4 tiempos, retenemos 2 y exhalamos en 7. De nuevo, inhalamos en 4, retenemos y exhalamos. Y cada vez ir haciéndolo un poquito más lento. La respiración que se hace más lenta, más ralentizada y más profunda lleva más oxígeno a nuestro cerebro y naturalmente contribuye a que nuestro sistema cognitivo también esté mejor. Contribuye a que la reactividad emocional baje, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio que podemos hacer de respiración. Otro parecido es utilizar nuestra mano y contarles a los chicos que vamos a ir en un viaje inhalando hacia arriba, exhalando hacia abajo, bien despacito. Inhalo y exhalo. Y podemos cerrar los ojos. Inhalo, exhalo. Es como ir en un pequeño viaje a través de nuestra respiración. Y utilizamos el anclaje visual de trabajar con nuestra mano, con nuestros dedos, como no solamente el anclaje de la respiración, sino el anclaje visual de ir recorriendo con la vista o con el tacto, si es que se sienten cómodos cerrando los ojos para hacer este pequeño ejercicio, ¿sí? Entonces, 2 breves, pequeños ejercicios que pueden contribuir a esto de parar la pelota, a decir, bueno, a ver, frenemos, bajemos un cambio, como decimos siempre. Saquemos el piloto automático, capaz la tarea puede esperar un ratito más o la podemos hacer más tarde, pero siempre tenemos que tener muy presentes la necesidad de estar conscientes de las emociones de nuestros chicos en estos días, así como las nuestras. Si nosotros no estamos en un lugar de regulacional, es mejor que nosotros nos tomemos esos minutos, porque como les decía, esto se contagia. Entonces es mejor tomarnos nosotros nuestros minutos para recomponernos y después volver y estar más disponibles, inclusive si se quiere, para ellos. ¿Les gustó estos 12 pequeños ejercicios de respiración? Son muy, muy cortitos, pero para que tengan estos dos. Recuerden, uno es el 4-2-7, inhalo en 4, retengo en 2, exhalo en 7 o más, tiene que ser largo. Recuerden que estas respiraciones siempre son inhalando y exhalando por nariz. En Mindfulness también trabajamos a veces muchas técnicas de descarga y demás, donde sí, la exhalación es más fuerte por la boca y demás, pero para estos ejercicios siempre es mejor inhalar y exhalar por nariz. Y recuerden el de la mano, ¿sí? Que a los chicos los ayuda mucho esto de seguir el viaje de inhalación y exhalación y los ayuda esto de usar el cuerpo, ¿sí? Porque están anclando la atención allí.
de nuevo, son simplemente algunas ideas para que ustedes prueben, para que vean cómo los chicos reaccionan, cómo, se unen a la propuesta, cómo hacemos para que esto sea un momento donde verdaderamente tenemos que parar la pelota. Bueno, voy a avanzar para hablarles un poquito de regulación emocional. La regulación emocional, la gestión de nuestras emociones, tiene que ver no con tapar nuestras emociones, sino muy por el contrario, poder reconocer estas emociones aflictivas, estas emociones que son difíciles, que nos cuestan a todos, muchas de las que ustedes me compartieron hoy, no solo en el chat, sino también online en el Menti, son estas emociones que son difíciles de gestionar, son difíciles de enfrentar y que en general tenemos la tendencia a dejar de lado, ¿sí? La gestión emocional no tiene que ver con eso, la regulación emocional no tiene que ver con esto, sino muy por el contrario, es la capacidad de poder encontrarnos, de poder reconocer cuáles son las cosas que no me están funcionando. Y ahora vamos a hacer un poquito de ida y vuelta sobre qué estas estrategias no nos están funcionando y después les voy a contar un poco más sobre esto de la gestión de las emociones, sobre darnos el permiso para sentir, sobre crear espacios para que nuestros hijos estén en contacto con sus emociones, puedan reconocerlas y gestionarlas. Esto nada tiene que ver con aceptar conductas inapropiadas. Las emociones no son positivas o negativas como muchas veces habrán escuchado. Todas las emociones tienen su inteligencia. Todas las emociones tienen información para ofrecernos, en la medida en que no se apoderen de nuestro centro de comando. Cuando el miedo se apodera de nuestro centro de comando, nuestro cerebro está en supervivencia y no podemos reflexionar. Cuando el pánico se apodera de nosotros, tampoco. Entonces, la idea es poder bajarle el volumen a estas emociones aflictivas, que llamamos no negativas, porque de hecho de estas emociones como la frustración, el enojo y demás, han nacido los movimientos universales más importantes para reclamar nuestros derechos. Lo que está sucediendo en Estados Unidos con la población negra en estos momentos es un gran ejemplo de cómo las emociones aflictivas pueden generar cambios profundos en nuestras sociedades, cambios profundos en nosotros mismos. Entonces, no son negativas. Lo que hacemos con ellas es lo que cambia. Si porque estamos muy enojados, porque no queremos participar de la clase de Zoom de hoy, le gritamos a un hermano, le tiramos una patada, esto no es aceptable, ¿sí? Es otro de los mitos de los que hablamos cuando hablamos de las emociones y la gestión emocional, que la gente entiende que se trata de, no, se trata de reconocer, de darnos el espacio para sentir y justamente poder medir el impacto sobre el comportamiento, ¿sí? Las conductas que no son aceptables no son aceptables y muy claros debemos ser en este sentido también. Pero quiero preguntarles esto que está en pantalla en este momento. ¿Qué estrategias me pueden contar en el chat? Que ahora sí los estoy leyendo, no puedo leerlo todo el tiempo, pero ahora sí. ¿Qué estrategias no les han funcionado durante el tiempo de pandemia? Porque quiero que empecemos al revés, como a deconstruir de atrás para adelante. ¿Qué cosas no les han funcionado? Esto es importante reconocerlo para poder movernos a estrategias nuevas, ¿sí? A ver, cuéntenme en el chat qué no les funcionó. Mientras les voy a compartir qué no me funcionó a mí. El primer día de la pandemia armé un cuadro sinóptico con todo lo que iba a suceder en cada momento del día con cada uno de los integrantes de mi familia. Responsabilidades, qué hacía cada uno. A las 10 hacemos arte, a las 12 almorzamos, a la 1 hacemos la tarea, a las 4 volvemos a hacer un juego de mesa porque no quería que estuvieran conectados con las pantallas. Medio día me duró esta estrategia hasta que se desmoronó y me desmoroné yo. Esto es lo que a mí no me funcionó. Miren, ahí ya nos están compartiendo ustedes. Nadie quiere colaborar en las tareas domésticas. No funciona gritar. Fíjense esto.
No funciona el enojo para muchos de ustedes. El control de las TICs. Tratar que cumplan con por sus propios miedos, sí, Patricia. Estuve en ese lugar. No sirvió la exigencia, no sirvió la amenaza, no sirvió el enojo. Muy importante que sepamos qué es lo que no funciona antes de pensar en qué podría llegar a funcionar mejor, ¿sí? Porque tenemos que saber el castigo totalmente, Lucila, los niveles de exigencia, la perfección. Ahora voy a hablar un poco sobre esta autoexigencia y esta perfección de nosotros con nosotros mismos, ¿sí? Súper importante que tengan muy presentes todas estas cosas que me comparten de esto no funcionó, ¿sí? Y ahora sí, algunas ideas de cosas que me han funcionado y que sé que a otros papás les han funcionado. Recuerden, jamás me pondría en una posición de decirles qué tenemos que hacer y qué funciona. Son solo ideas para que cada uno de nosotros probemos. Primera idea, el trabajo de foco a destiempo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a organizar, creo que nos tenemos que volver en este momento, sí, para aquellos de nosotros que tenemos que sostener nuestra vida profesional también, mientras estamos siendo papás en cuarentena, la priorización es absolutamente fundamental. ¿A qué me refiero? Si tenemos que hacer un trabajo de foco, un trabajo de concentración, una reunión absolutamente importante, ponerlos en esos horarios donde quizás los chicos se están levantando más tarde, esas horas a la mañana, las primeras horas de la mañana, donde podemos levantarnos un poco más temprano para focalizar en estas tareas de trabajo que necesitan precisamente creatividad, foco, concentración, una reunión, un diálogo muy importante. Si alguno de sus hijos duerme un ratito la siesta, poder poner también estratégicamente las reuniones y estos momentos de pensar y de crear, etcétera, etcétera, para esos momentos de destiempo, ¿sí? A esto me refiero con el destiempo. Saber utilizar esos momentos del día, temprano a la mañana, si es que los chicos se levantan más tarde, si duermen alguna horita de la siesta y demás, en esos momentos focalizar y poner las tareas de trabajo que requieran más foco, más concentración. Porque la realidad es que para nuestros hijos es muy difícil vernos a nosotros en casa trabajando, porque es una nueva realidad. Aquí viene también la importancia del diálogo, ¿no? La importancia de poder explicarles a ellos nuestra realidad también, que también será parte de su propio aprendizaje para respetar los tiempos y las rutinas de los otros, un gran aprendizaje interpersonal también. Un ratito de juego hace toda la diferencia que nos agendemos y nos turnemos, si tienen la bendición de estar en familia, si tienen mamá, papá en casa, turnarse un ratito de juego a la mañana, un ratito de juego a la tarde, que sea 100% conexión con ellos, ¿sí? Otra cosa que no me funcionó, mientras la acompañaba a mi hija más chiquita, Ailu, a hacer sus tareas, estaba yo con mi computadora, tac, tac. Y ella necesitaba, está en primer grado, necesitaba que la acompañara, se distrae muy fácilmente. Entonces aprendí que tengo que cerrar mi computadora y ese rato estar con ella. Lo mismo este pequeño ratito de juego, pueden ser 15, 20 minutos nada más, donde nuestros hijos perciben que estamos 100% disponibles para ellos. Alejen el teléfono celular. 100% para ellos. Entonces ellos entienden que también hay un espacio dentro de todo este caos que queremos aprovecharlo para pasarlo un ratito bien con ellos. Y me estoy refiriendo a un ratito de juego, no a un rato de tareas. Un ratito donde papá y mamá y niño se conectan con la alegría, se conectan con el disfrute de estar un ratito con el otro, de hacer payasadas, de reírse, de bailar un rato, de hacer un pequeño juego de mesa, de dibujar que nos salga horrible, lo que ustedes quieran. Pequeños ratitos. Yo les llamo los pequeños bolsillos de bienestar. Los van a renovar a ustedes
y les van a dar a sus hijos la certeza de que ustedes están ahí también para disfrutar y para hacer de esto, en algún momento, aunque todo el día sea un caos, un ratito de disfrute entre ustedes, ¿sí? Creo que ayuda mucho. Por lo menos a mí esto me funcionó. ¿Qué hablamos con ellos? ¿Cuáles son las palabras más repetidas en casa? Seamos cuidadosos con esto también. ¿Cuáles son las palabras que más escuchan de nosotros, los papás? Son palabras como ¿cuál es el número de muertes hoy? Esto tiene que ver con este concepto de la infoxicación. ¿Cuáles son las palabras que usamos? ¿Es el constantemente hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste lo otro? ¿O hablamos también de otras cosas? Como por ejemplo, ¿qué aprendimos en la cuarentena? Y acá sí me quiero detener y quizás no me va a alcanzar el tiempo para compartirles todo lo que tengo para hoy. Pero quiero que de nuevo en el chat me escriban qué aprendieron como papás durante la cuarentena. Porque esto está haciendo también que nuestra mente, mientras ustedes me empiezan a escribir, que nuestra mente empiece también a focalizarse en las cosas que nos han salido bien, que quizás es una, o una mitad de una, o un principio de un logro, pero es un principio de un logro. Entonces, cuéntenme, ¿qué aprendieron hasta ahora como papás en la cuarentena? Qué interesante. Los estoy leyendo, ¿eh? Fíjense, miren, hay una catarata de aprendizajes. Catarata de todos ustedes compartiendo aprendizajes. Ellos también están aprendiendo cosas. Entonces, ¿qué tal si en lugar todo el tiempo de hablar de la pandemia, de la crisis, hablamos de qué estamos aprendiendo? ¿Qué nos gusta en la cuarentena? Hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. ¿Sí? Fíjense la cantidad de ideas maravillosas que están surgiendo en el chat. No nos olvidemos de estos aprendizajes. Y también invitemos a los chicos a que reflexionen ellos sobre qué están aprendiendo, sobre en qué les ha ido bien en la cuarentena. El jarro de gratitud es otra idea. Armar un pequeño jarrito del tipo que tengan. Yo tengo uno chiquitito de vidrio donde vamos poniendo pequeñas notas de las cosas que agradecemos. Y está relacionado con esto que vamos aprendiendo, porque también trato de enseñarles a mis hijos que todo lo que aprendemos debe agradecerse. Entonces, ir poniendo esos papelitos ahí, y también me sirve cuando estamos un poco abajo, cuando caen los ánimos, cuando estamos nerviosos, cuando alguien está angustiado, ir y también tomar alguno de esos papelitos para recordar que algo bueno sucedió durante todo este tiempo también. No es para tapar la emoción, muy por el contrario, es para darle luz, para poder hablar de la tristeza, para poder hablar del enojo y luego intentar movernos y bajarle el volumen a la intensidad de esas emociones. ¿Sí? A reconocer el gran trabajo de los maestros, dice Flavia. Creo que una de las bendiciones que a los educadores nos dejará la pandemia es la valoración del rol del educador, del rol de la escuela, como un espacio que va muchísimo más allá de simplemente un lugar donde aprendemos contenidos, y la escuela como el lugar de integración social, como el lugar donde desarrollamos nuestra humanidad, donde nuestros hijos desarrollan su humanidad, ¿verdad? Bien, darse un descanso es el último punto de este slide, la última idea. Recuerden darse descansos. Recuerden parar la pelota cuando necesitamos, absolutamente fundamental en estos tiempos también. Bien. A ver, voy a avanzar un poquito para contarles sobre la biodiversidad emocional. La biodiversidad emocional es poder aceptar todas nuestras emociones, como les dije antes, con sus regalos y con sus inteligencias. El miedo, el enojo, la tristeza también nos traen información. Debemos darnos el espacio para sentir, preguntarle a nuestros hijos cómo se sienten, no solamente preguntarles, sino escucharlos.
Y cuando nos dicen estoy triste, pregunten más. ¿Cómo sabes que estás triste? ¿Lo sentís en algún lugar en el cuerpo? ¿Qué te puso triste? Este es el primer paso, reconocer la emoción. Y luego sí podemos movernos a preguntas tales como, ¿qué te haría sentir mejor? Estás muy enojado en este momento, lo puedo ver, valido la emoción. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué te haría sentir mejor? ¿Qué te haría sentir menos enojado? El hecho de ponerlo en palabras, aunque no podamos llevarlo a la realidad, ya es un paso, porque muchos de nuestros hijos nos van a decir, como mi hija mayor, estoy enojada, estoy terminando y no voy a tener viaje de egresados y no voy a tener fiesta de graduación y no voy a tener estos momentos con mis compañeros. Y yo no puedo mentir y decirle que sí lo tendrá, pero sí puedo a través de la palabra y de la empatía dar el espacio para hablar. Las emociones que se hablan y se gestionan naturalmente fluyen y circulan de otra manera. Y no olvidarnos, como los breves ejercicios que les compartí recién, de conectarnos con estas otras emociones que nos elevan, las que nos alejan de nuestro ego, el asombro, el amor, la gratitud, los recuerdos positivos, los recuerdos que nos llevan a lugares y a personas que hemos disfrutado, también desde la evocación de nuestro sistema cognitivo, de nuestra memoria, podemos ayudar al segundo paso que están viendo en pantalla, que es esto de regular, ¿sí? Son nuestros recursos emocionales los que ponemos luego para ayudarlos y acompañarlos también en este momento. Bueno, todo esto va a estar grabado y lo van a tener disponible, así que no se preocupen si ven que alguna avanzo, no quiero quedarme sin tiempo. El movimiento es absolutamente fundamental. Dense ratos para bailar con sus hijos, dense ratos para activarlos físicamente, para que hagan una clase de yoga, para que hagan una clase de baile, hagan estos Just Dance que están en YouTube, hagan cosas juntos que tengan que ver con movimiento y con activar todo lo que tiene que ver con el dinamismo de nuestro cuerpo, que tiene un gran impacto también en cómo nos sentimos. Siempre, si nos gusta bailar, si nos gusta cantar, si nos gusta hacer algo físico, nos sentimos mejor después de hacerlo. Entonces también es una buena idea para la gestión emocional. María Fernanda nos dice reírse de uno mismo, qué gran capacidad. Reírnos de nuestros propios ataques en estos días. ¿Qué les parece? Un gran plan, si podemos llegar a hacerlo, ¿no? Solamente sucede cuando nos movemos de la emoción absolutamente extrema e intensa, cuando le bajamos el volumen y podemos empezar a reírnos de nosotros mismos. ¡Qué bendición el poder hacer esto también! Activar el movimiento creo que es una muy, muy buena idea también. Hablar de la calma, ¿sí? La calma tiene que ver con demorar la reacción. ¿A qué me refiero con demorar la reacción? Parar la pelota. Paren la pelota antes que todo colapse. Paren la pelota antes de que todo explote. Todos nos van dando cuenta cuando la presión de la olla va subiendo. Paren la pelota, corten la dinámica, hagan algo diferente, ¿sí? Entonces, como les decía antes también, la calma es tan contagiosa como la ansiedad. Esto que tan presente ha estado en las emociones que me compartieron. No salten alrededor sin trabajar en ustedes primero. No podemos nosotros pedirles a nuestros hijos que gestionen mejor sus emociones si nosotros estamos colapsados. Para esto es absolutamente fundamental hablar de esta imagen que nos debe representar, a mí me representa absolutamente, seguramente muchos de ustedes también, que es este concepto del overfunctioner. Como consecuencia de esta crisis, si antes éramos pulpos manotas, ahora nos hemos vuelto pulpos que en lugar de 8 tentáculos tienen 16 o más. Es una reacción natural de nuestro cerebro a la crisis. Muchos de nosotros nos ponemos en modo hacer, y que me salga perfecto. No funciona. Esto de ser el overfunctioner en estos tiempos es muy peligroso
porque cuando estamos constantemente haciendo trabajo, haciendo mamá, cocinando, limpio la casa, todo perfecto, no limpiaste bien, no pusiste la ropa en el lavarropas, no está como tiene que ser, no tengo que hacer la presentación para el trabajo, estamos dejando de ser. Y cuando dejamos de ser por hacer, no tenemos tiempo de pensar lo que nos pasa, como dice Lucía. Este es el gran peligro de esto en estos días. Estos no son tiempos de sobreproducción, no son tiempos de perfección, estos son tiempos para escuchar nuestras emociones. Cuando estamos en este modo, muchas veces dejamos las emociones de lado porque no tenemos tiempo para tanta cosa. No tenemos tiempo para engancharnos a pensar cuán ansiosos estamos, cuán angustiados, gran error. Esto es como armar una armadura, sacarle el seguro a la granada y tirar la granada dentro de la armadura. Implosionamos, explotamos con los que menos queremos explotar y con los que más queremos. Bajar el volumen al pulpo manotas, hacer menos cosas, aunque queden los platos sucios, aunque quede la ropa sin lavar, aunque hoy no hagamos la tarea. Debemos bajar el nivel a esto y bajar el nivel a la autoexigencia. Otra idea que quiero compartirles. Si ustedes tienen la posibilidad de que los acompañe alguien en casa en esta cuarentena, sí, Guillermina, nunca dije que es fácil, ¿eh? Todo lo que propongo sé que es difícil, pero creo que tenemos que reflexionar sobre esto. ¿A qué nivel estamos en este momento? Y trabajar, si tenemos la bendición de poder compartir con alguien en casa, esto del trabajo en equipo, ¿qué quiere decir? Poder levantar la mano y decir, no puedo más, necesito ayuda. De poder decirle a nuestra pareja, si la tenemos, estoy hoy a un 20%, necesito que me apuntales, que completes un 40% más para llegar a un mínimo de un 60%, ¿se entiende? ¿En qué nivel estoy en este momento y poder levantar la mano para pedir ayuda? No solamente con parejas, sino también con nuestros hijos muchas veces también, poder reflexionar sobre esto y que ellos también puedan decir en qué nivel están en este momento. Algunas ideas más. Ya les hablé de la importancia de priorizar. ¿Qué es lo que queremos priorizar durante estos tiempos? Hacerle lugar a la alegría. Ya estoy de alguna manera repasando varios de los conceptos de los que hablamos, varias ideas. Recuerden que no somos los maestros de nuestros hijos. Los estamos acompañando en su proceso, pero es muy fácil para nosotros subirnos a ese caballo de volvernos los maestros. Del otro lado está el maestro que está sosteniendo también este proceso y nosotros estamos acompañando. ¿A qué me refiero? A que si cuando no quieren hacer la tarea, cuando esto que nos podemos hacer la tarea, hay que entregar la tarea, paremos la pelota. Capaz lo podemos hacer en un rato, capaz lo podemos hacer en distintos pequeños piezas durante el día. Quizás hoy no se puede hacer la tarea. Hablemos con los maestros. Los maestros también están haciendo un gran esfuerzo y están haciendo lo mejor que pueden. Créanme cuando les digo, porque yo estoy en el mundo educativo y también soy mamá, tengo pie en los dos mundos. Créanme cuando les digo que lo que los docentes están haciendo es épico, verdaderamente. Como lo que nosotros como papás estamos haciendo es épico en estos días. Tendamos más puentes, hablemos más con los maestros, contémosle más lo que está sucediendo en casa, porque a veces nos podemos ayudar en equipo también. ¿Qué es lo que nos hace bien? Recuerden tomarnos nuestros pequeños descansos durante el día. Estoy hablando de no más de 5 minutos, porque sé cómo es la vida en casa. Para reconectar, para volver a eje, para volver a reconectarnos con algo bueno, con algo que me calme, con algo que me traiga a eje. ¿Sí? Sí, Andrea, bueno, lo sabes entonces como yo. Abrir las armaduras, darnos el permiso para sentir. No hay nada mejor que podamos hacer por nuestros hijos en estos tiempos que crear un entorno
emocional seguro para que todos podamos explorar nuestras emociones, para que todos podamos aprender cómo ayudarnos unos a otros, qué oportunidades estamos teniendo, qué no estamos viendo y conectarnos con la esperanza activa. ¿Saben a qué le llamo la esperanza activa? La esperanza tiene dos modos, yo le llamo, ¿no? La esperanza tiene un modo que es el de la expectativa, no la activa, sino la expectativa, que es esto de decir, ay, sí, tengo la esperanza que cuando termine la pandemia voy a haber trabajado sobre mi paciencia, capaz haya logrado un mejor vínculo con mis hijos o no, porque esto es real, ¿sí? Es esta esperanza que me siento y digo, ay, sí, ojalá, mañana ojalá va a ser, tengo la esperanza que mañana va a ser un lindo día. Tengo la esperanza que mañana va a ser un día mejor que hoy. Esa no es la esperanza de la que quiero hablarles, queridos papás y queridos colegas. Quiero hablarles hoy de la esperanza activa, aquella esperanza donde conectamos con algo del futuro, algo que queremos verdaderamente que suceda, pero pensamos en qué acciones vamos a tomar para que eso suceda. A eso me refiero con la esperanza activa, con esta esperanza que tiene involucrado un esfuerzo, un foco interno. Es decir, mañana va a ser un mejor día, pero voy a trabajar para que eso suceda. ¿Sí? Esto es el mensaje que quiero dejarles de esperanza activa. Por un lado, pensar y que me compartan en este segundo en el chat y ya nos vamos a ir a preguntas. Quiero que me compartan en el chat, la primera parte del ejercicio es, ¿cuál es su esperanza con respecto a lo que nos queda todavía por transitar? ¿Cuál es su sentido de esperanza con respecto a los tiempos de pandemia que todavía nos quedan por adelante? Cuéntenme en el chat qué es lo que les da esperanza, qué es lo que les gustaría que sucediera. Ya estoy viendo algunos mensajes. Esta es la primera parte del ejercicio, lo que ustedes están compartiendo en este momento. Mi segunda pregunta es, y se las voy a dejar de tarea para que ustedes piensen, ¿qué van a hacer, qué pueden hacer hoy mismo, mañana mismo, para contribuir a que esta esperanza se materialice? ¿Qué pueden hacer ustedes desde su lugar? ¿Qué podemos hacer? Por eso le llamo la esperanza activa. No es solamente una esperanza pasiva con respecto a el universo proveerá. No, tengo esta mirada optimista con respecto al futuro, pero me comprometo a hacer esto. Voy a intentar esto. Y así ustedes están compartiendo ideas fantásticas con respecto a todo esto. Entonces quiero dejarles como mensaje final, no se olviden de todo esto que me están compartiendo. Y no se olviden de pensar qué acciones van a tomar para bajar la ansiedad, para valorar las cosas simples, para poner en práctica esto que les compartí, para ir más despacio. ¿Qué van a hacer? Porque ahí nos estamos moviendo de un nivel de ilusión externo a esto me puedo comprometer a intentar. No digo que seremos exitosos en todo, pero verdaderamente estamos conectados con algo que nos sostiene, pero desde la acción. ¿Sí? Buenísimo, me encantan los comentarios. Y entonces ahora recuerden la segunda parte de la pregunta. ¿Qué acciones específicas, y cuanto más específicas mejor, para llevar esto adelante? Y así vamos llegando al fin de la presentación. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas. No sé si los chicos, Pablo y equipo, quieren compartir algo que haya habido de preguntas durante la presentación. Si no llegamos a responder todas las preguntas, ahí está mi dirección de mail. Pueden contactarme también a través de las redes. Todo lo que ustedes necesiten, obviamente estoy a disposición. Si no llegamos con todas las preguntas,
Después me pueden escribir por mail y yo con gusto voy a volver a ustedes si puedo contribuir desde mi mirada también. Sí, Pablo. Acá estamos, Mónica. Igual vos has ido interactuando con todos. A ver, yo como papá en primera persona te iba escuchando e iba desenfocando mi rol en el medio de la actividad. Es súper interesante todo. Muchas cuestiones las has abordado a lo largo de la exposición. Pero aquí Patricia nos pregunta, ¿qué hacer cuando no quieren hacer ni las tareas ni presenciar el Zoom? ¿Qué consejos considerás que tenemos ahí a mano los papás en una situación plenamente recurrente? Absolutamente. Y también tenemos que tener en cuenta, no sé si habrán notado, que a medida que avanzamos en estos días, en la cantidad de días, también los chicos se van desmotivando y se empiezan a aburrir y etcétera, etcétera. Entonces, en principio, lo mismo que ya les repetí durante toda la presentación, dar lugar a las emociones. No es tanto el hecho de no quiero hacer la tarea, no quiero conectarme al Zoom, sino la pregunta es ¿por qué? ¿Qué emociones están generando este rechazo? Porque trabajar sobre esas emociones es lo que nos puede desencadenar quizás luego una respuesta un poquito más positiva. Entonces, preguntar, ¿qué sentís? ¿Por qué no tenés ganas? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? ¿Qué podría hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Porque yo no soy tu maestra. No es conmigo con quien tenés que cumplir, pero estoy acá para acompañarte. ¿Qué te haría sentir mejor? ¿Te gustaría cambiar de entorno dentro de lo que se puede? ¿Querés que te lleve la computadora a un lugar diferente? ¿Te gustaría que te acompañe? ¿Preferís que te acompañe menos? ¿Preferís que mientras estás teniendo tu clase por Zoom te traiga algo rico para comer, te traiga un jugo? ¿Cómo te puedo acompañar? Y sobre todo entender cuál es la emoción detrás del no quiero. Porque detrás del no quiero puede haber frustración, puede haber miedo, puede haber enojo, puede haber fricción, puede haber muchísimas emociones diferentes. No es lo mismo no querer sumarme al Zoom porque me da miedo estar expuesto a que la maestra me pida hacer algo, que no querer sumarme al Zoom porque estoy enojado porque hace mucho tiempo que no puedo jugar con mis amigos. Entonces, entender la emoción de fondo para poder más que nada hablar sobre eso, ¿no? Esto me parece fundamental. Muy claro. Estamos medio cortos de tiempo, pero uno o dos preguntas que imagino que van al mismo punto. Queremos ser Sí, respetuosos con el tiempo y también empieza a ser complicado el momento de la noche. Por un sí. lado, tenemos a Julieta que nos pregunta cómo hace para ayudar a su hija adolescente a no ser tan exigente con la tarea escolar y tener recreo. Y sobre la misma línea, me está preguntando algo parecido a Agustina. ¿Cómo enfocamos a nuestros hijos adolescentes Sí. justamente en este gran contexto de presión que están viviendo? Mira, en todos los programas de desarrollo de habilidades socioemocionales y mindfulness que yo aplico con adolescentes, trabajo mucho desde el diálogo y desde el compartir información. Por ejemplo, compartir información con ellos sobre por qué es importante hacer pausas en el estudio, cómo reacciona nuestro cerebro. Desde las neurociencias sabemos que no sirve estar 4 horas sentado frente a la computadora, que debemos hacer pausas, que debemos pararnos, cambiar el ambiente, caminar un poquito, bailar un rato, hacer algo que nos active físicamente, escuchar un tema que nos levante el ánimo, cambia el mapeo cerebral. Entonces, con los adolescentes creo que es muy importante establecer este diálogo desde el lugar de poder compartir con ellos, porque ya podemos más información de el por qué no está bueno estar tantas horas sentados, qué sucede en nuestro cerebro. Investiguen ustedes, investiguen juntos sobre la importancia de los recreos cerebrales, por ejemplo. Estamos hablando de recreos cerebrales de no más de 5 minutos, pero que verdaderamente establecen una pausa y resetean nuestro sistema cognitivo. Entonces, compartir desde la información
y desde construir el diálogo de nuevo, compartiendo con ellos el por qué, que es mucho más simple que con los chicos más chiquitos. Con los chicos más chiquitos es muy difícil hablarle a nuestros hijos pequeños de neurociencias, ¿sí? Aunque hay maneras también de hacerlo y de hecho mi hija de 6 años, Ailén, sabe perfectamente lo que es nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro que toma las acciones más acertadas, etcétera, etcétera. Pero digo, con los adolescentes creo que desde el diálogo y la información abierta y construida entre los dos, entre los papás y los hijos, investiguemos qué pasa en el cerebro cuando estoy 5 horas sentado frente a una pantalla, por ejemplo. Me parece que sí. También Ariana nos dice ahí cómo hacer para que los adolescentes puedan conectarse con el sentir. Ahora que estamos hablando de adolescentes, recuerden que es una etapa donde es muy difícil para ellos compartir su mundo emocional. Y no significa que su mundo emocional no sea absolutamente rico y esté absolutamente en tormenta por la propiedad y demás. Entonces, recuerden que con los adolescentes muchas veces funcionan bien las estrategias de escribir, que ellos puedan escribir en un diario, que puedan llevar un journal de sus emociones, que puedan tener un blog privado, que puedan escribir y compartir también desde ese lugar que los expone muchísimo menos que charlar sobre sus emociones. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo. Sí, Romina, Pablo. Sí, bueno, Mónica, un placer escucharte, qué gran momento para reflexionar, para pensar. La verdad, activamos muchísimo las emociones y creo que nos llevamos herramientas para aplicarlas en nuestros hogares. Muchas gracias, Mónica, un placer escucharte. Gracias a Marcela Andrade, en nombre del Polo Educativo de Pilar, la Universidad de El Salvador siempre abierta para todo lo que ustedes necesiten. Y nuevamente gracias a todos por su tiempo y por la dedicación en este momento. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias, Romina. Gracias, Mónica, por este espacio. Creo que todos como profesionales y como padres realmente pudimos darnos este rato para pensar y para sentir. Leyendo el chat, creo que fue realmente un tiempo ganado, que podemos empezar a mirar las cosas desde otro lugar y que podemos entender que esto definitivamente nos tiene que ayudar a tener una mirada diferente. Gracias por tu bien decir y tu posibilidad de ofrecernos este bienestar. Así que nos estamos viendo. Gracias a todas las familias que se han sumado hoy y gracias Universidad de Salvador por recibirnos. Gracias a todos y saludos. Muchas gracias a todas las familias por sumarse.